Buenos días compañeros y doctores, mi nombre es Abdiel Vázquez Reséndez y el día de hoy vamos a ver el tema de esterilidad a cargo de la doctora Jessica Caballero. Bien. Antes de iniciar el tema les puse como un dato curioso. La persona que tenemos a la derecha es el rey Fernando II de Aragón. Él es conocido junto a su esposa la reina Isabel I de Castilla como los reyes católicos. Ellos son conocidos pues por hacer varias cosas. Por ejemplo, unificaron sus reinos, lo que en un futuro se formaría pues lo que el reino de España. También conquistaron a los musulmanes, expulsaron a los judíos de sus reinos, incluso ellos fueron los que financiaron el viaje a Cristóbal Colón, lo que terminó pues con el descubrimiento de América en 1492. Les hablo de este personaje porque en 1504 fallece su esposa, la reina Isabel, y a menos de un año se decide casar con la sobrina del rey de Francia, que se conoce como Germana de Foix. Él intentó por todos los medios tener un hijo varón, ya que no quería que sus reinos fueran gobernados por su hija, conocida como Juana la Loca, que de seguro ya han escuchado de este personaje, y su nieto Carlos V de Alemania y primero de España, conocido como el César. Entre los métodos que utilizó, el más famoso fue el extracto pues, de un insecto conocido como Lita vesicatoria o cantárida o la mosca española. En aquella época el extracto de este insecto se usaba principalmente para tratar úlceras en la piel, pero se observó que en los hombres ocasionaba priapismo. Entonces se empezó a utilizar también como pues un método para que una pareja pudiera tener hijos. El rey Fernando pues lo utilizó por mucho tiempo y pues debido a las altas dosis que utilizaba, llegó a tener insuficiencia renal y finalmente falleció en 1516. Pero no fue hasta el siglo XIX que se demostró por los efectos tóxicos del extracto de esta mosca y es cuando ya después se quita como tratamiento. Les hablo de esto porque pues, vemos que la esterilidad es un problema que ha estado de la mano pues con la historia de la humanidad. Y pues la gente a través de los años ha intentado buscar pues un tratamiento para que una pareja pueda tener hijos. Ahora bien, antes de definir lo que es esterilidad, pues que ya sabemos que es un estado pues anormal pues, de una persona, hay que ver pues lo normal, que en este caso pues es la fertilidad. La fertilidad la podemos definir como la capacidad de un ser vivo de producir una progenie numerosa. Es decir, pues que la capacidad de tener hijos por parte de una pareja. Esto puede ser resultado de una interacción de varios factores, que pueden ser tanto biológicos, como por ejemplo la edad, el estado de salud, la función endocrina, o incluso factores culturales, como pues cómo se ve pues el sexo, el matrimonio, este, la ocupación, etcétera. Y bueno, aquí también les va otro dato curioso. A mi derecha tenemos a la diosa Ixchel, que es la diosa maya del amor, de la gestación, del agua, de los trabajos textiles, de la luna y la medicina. En las culturas antiguas, pues las deidades femeninas como masculinas eran muy importantes. Ahora bien, eh, vamos a definir pues ya la palabra esterilidad. Esta se define como la incapacidad para concebir tras 1 o 2 años de exposición al embarazo. En la mayoría de las bibliografías lo maneja como un año, con un número adecuado de relaciones sexuales. Esto quiere decir que es tener relaciones sexuales de 2 a 3 veces cada semana, lo que equivale como relaciones de cada 3 o 4 días. Esto sin protección anticonceptiva adicional. Esto es muy importante. Es decir, que en pocas palabras es que no se produce ni la fecundación y por lo tanto no hay embarazo. Eso es esterilidad. Y esta se puede dividir en primaria y secundaria. La primaria es cuando la pareja, tras un año de relaciones sin tomar medidas de protección, no ha conseguido un embarazo. Y la secundaria es cuando la pareja ya tuvo un hijo e intenta tener pues otro, pero tras dos o más años de intentarlo, pues no funciona. Y bueno, aquí la esterilidad se confunde con otra palabra
que es infertilidad. Infertilidad y esterilidad no es lo mismo. La infertilidad se define como la incapacidad para llevar a término un embarazo. Es decir, que aquí, a diferencia de la esterilidad, sí se produce la fecundación, pero no se desarrolla el embarazo. Y también la podemos dividir en primaria y secundaria. La primaria es cuando, pues, una pareja que consigue una gestación no llega, pues, a término. Y por lo tanto, pues, no hay un recién nacido, pues, normal. En cambio, la infertilidad secundaria es cuando se define cuando la pareja se embarazó, tuvo un hijo en condiciones normales, no hubo ningún problema, pero después, años después, bueno, lo intentan otra vez, se logra embarazar, pero ya no, el embarazo pues no llega a término y no termina en buenas condiciones. Eh, es importante recalcar que algunas bibliografías manejan solamente el término infertilidad con la definición de esterilidad. Por ejemplo, la OMS o la Guía de Práctica Clínica utilizan más el término infertilidad, no esterilidad. Pero es importante diferenciar estas dos palabras. Ahora bien, de acuerdo pues a Panduro, existe un porcentaje de que una mujer quede embarazada tras exposición pues, al coito. No, normalmente si una mujer lleva 3 meses teniendo relaciones sexuales sin protección, la probabilidad de que quede embarazada es del 57%. Si, si pasan 6 meses, la probabilidad es del 72%. Si pasa un año, es del 85%. Y si pasan 2 años, es del 93%. Como podemos ver, eh, mientras más tiempo pase, mayor probabilidad es de que quede una mujer embarazada. Por eso, si les llega una paciente que dice, pues llevo 6 meses teniendo relaciones con mi pareja sin protección y no me logra embarazar, pues en teoría todavía es normal, pues. O sea, tenemos que decir, no, pues que a los 6 meses tiene una probabilidad de 72% pero la mayoría de las parejas suelen quedar embarazadas pues en el primer año. Ahora bien, bueno, en el año 2010 la OMS hizo una investigación conocida como Systematic Analysis of National Health Surveys, en el cual su estudio pues era la esterilidad a nivel mundial y se observó que 50 millones de parejas presentan esterilidad. Aquí en esta imagen tenemos la esterilidad secundaria. Como podemos observar, en México está a un nivel entre el menos del 9%. Donde hay mayor esterilidad secundaria es en los países pues europeos como Rusia. Como podemos ver aquí, Rusia es la que tiene mayor esterilidad secundaria. Ahora, es esterilidad primaria. Como podemos observar, en México hay una esterilidad primaria en parejas entre un 1 y 1.99%. Donde existe mayor esterilidad primaria es en el continente africano. De hecho, también se han hecho estudios específicamente en África para demostrar cuál es la causa pues de la esterilidad. Y pues se han observado pues que son múltiples factores pues factores tanto en la pareja pues femenina como en la pareja masculina. Ahora bien, en cuanto a su etiología, vamos a observar que es más común que una pareja tenga problemas pues en cuanto a la esterilidad debido al factor útero tubárico peritoneal y al factor masculino, que estos es 30% cada uno. Después tenemos a los factores ovulatorios, que son un 20%, y también después tenemos al factor de migración espermática, que es en un 10%. Como podemos observar, también hay un 10% que es de manera inexplicable, es decir, pues que no hay razón aparente para que la pareja padezca pues este tipo de alteraciones. Ahora bien, si nos enfocamos ya en la mujer, vamos a dividirlo en trastornos ovulatorios, alteración del factor tubárico, útero y cervix y otros factores.
En cuanto a los trastornos ovulatorios, podemos observar que es un fallo ovárico precoz y oculto, puede ser también un síndrome de ovario poliquístico, alteraciones del eje hipotálamo hipófisis, alteraciones de la tiroides, también alteraciones en las glándulas suprarrenales e incluso una cirugía de ovario. En las alteraciones de factor tubárico útero y cervix, podemos ver las infecciones pélvicas, las cirugías pélvicas, adherencias, cirugías del cervix, miomas, principalmente los submucosos, eso pues ya lo vimos en la clase de miomatosis uterina, malformaciones uterinas congénitas también, oclusión tubárica bilateral e incluso una endometriosis. Pero también existen otros factores que son como el uso de drogas, enfermedades sistémicas, la depresión, el estrés, AINES. Esto sí me llamó la atención. Y bueno, según un artículo menciona que las isoformas de la COX son importantes en la generación de prostaglandinas, que estas son esenciales pues para la formación de cimas proteolíticas que causan la rotura de los folículos pues en el ovario, así como que las prostaglandinas esenciales de la angiogénesis para el establecimiento de la placenta. Entonces, como los antiinflamatorios no esteroideos se encargan de pues inhibir la COX, entonces pues se ha visto que hay mayor probabilidad de que una mujer pues no quede embarazada. También podemos observar otras como quimioterapia, sustancias tóxicas o incluso el uso de drogas. También se ha visto pues que el tabaquismo es muy importante. De hecho, cada año que la mujer fuma, el riesgo de embarazar pues aumenta en un 9%. También se ha observado que existe una mayor tasa de abortos en los ciclos, tanto por métodos naturales como por métodos asistidos. No se conoce exactamente el mecanismo del por qué pues, pero esto se cree que puede ser por las acciones vasoconstrictoras y antimetabólicas de algunos componentes del humo del cigarrillo. Esto como nicotina, dióxido de carbono y cianuro, y van a provocar lo que es una insuficiencia placentaria. Ahora bien, el estudio de la pareja se debe iniciar normalmente cuando no se consigue la gestación tras un año de relaciones no protegidas, salvo que exista pues alguna serie de circunstancias adicionales pues que pueden obligar a, pues, a que inicien pues pues el estudio de la esterilidad en la pareja, como puede ser mujeres mayores de 35 años, existencia de enfermedades genéticas, ciclos menstruales irregulares, abortos de repetición, mujeres con cirugía pélvica previa o varones con patología genital previa, etcétera. Bien, lo que vamos a ver primero es la historia clínica. De acuerdo a la guía de práctica clínica, debemos enfatizar, primero en los antecedentes de interés, o sea, el desarrollo de la infancia, la historia genitourinaria, existencia de patologías de riesgo, traumatismos, etc. También la historia reproductiva, como la duración de la esterilidad, la función sexual, la existencia de embarazos previos como factor de buen pronóstico, etc. La historia familiar, esto incluye el número de hermanos, antecedentes de esterilidad, cromosomopatías y malformaciones genitourinarias en hermanas. También tenemos enfermedades generales relevantes, como es la anorexia, la obesidad, las cirugías abdominales. Estas pueden ser desde apendicectomía, resección de quistes de ovario, laparotomías, laparoscopías. También tenemos otros procedimientos quirúrgicos pélvicos, quimioterapia, exposición a radiaciones, procesos inflamatorios, enfermedades de transmisión sexual es importante, el estilo de vida, etcétera. También tenemos exposición a factores con efectos negativos sobre la fertilidad, como tóxicos, medicamentos, de manera laboral, herbicidas, pesticidas, drogas, alcohol. También es importante preguntar sobre los antecedentes ginecobstétricos, o sea, la menarquia, cetelarquia, pubarquia, características del ciclo menstrual, dismenorrea, inicio de vida sexual activa, número de parejas sexuales, uso de métodos anticonceptivos, hábitos sexuales, gestación, parto, etc. Y pues también tenemos que preguntarle si ya ha tenido, pues, se ha realizado estudios anteriormente, como perfiles hormonales, la esterosalpingografía, ultrasonido pélvico, espermatobioscopía, entre otros. Después pasamos a la exploración física, que aquí tenemos que ver, por ejemplo, el hábitus exterior, pues desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, datos antropométricos, como determinar el índice de masa corporal, alteraciones visuales, alteraciones en la tiroides, presencia de galactorrea o distribución de vello corporal. Es importante recalcar que
Suele haber alteraciones en cuanto a la ovulación en mujeres que tengan un IMC mayor a 29 y por lo tanto una mayor probabilidad de tardar en embarazarse. Esto se puede ver a la resistencia a la insulina, que puede contribuir a la disfunción ovárica, o sea, en síndrome de ovario poliquístico. También tenemos que hacer una exploración pues, de los genitales externos, esto es de confirmar la existencia de una feminización normal, con labios mayores y menores, clítoris inmediato normal, vagina y cervix también normales. La exploración ginecológica es el tacto vaginal, o sea, evaluación de útero, anexos y cervix, y la especuloscopía, que es una observación directa pues, de las paredes vaginales y cervix, y toma de muestra para citología cervicovaginal. Ahora vamos con los estudios diagnósticos para la valoración en mujeres respecto a la esterilidad. Primero tenemos a las pruebas diagnósticas de la funcionalidad ovárica. Bueno, el primer estudio que tenemos es la curva de temperatura basal. Este se relaciona con la progesterona, ya que es una hormona termogénica y este estudio pues es confiable, barato. El problema es que puede resultar tedioso y algunas veces estresante para las pacientes, porque se requiere al menos tomarla al menos tomarla en 2 ciclos, perdón. Y el problema es que también no es cuantitativa y esto no nos permite evaluar pues una fase lútea de manera adecuada. También nos ayuda más bien este estudio a la programación de otros estudios, como son por ejemplo la biopsia de endometrio o solicitar determinación de progesterona sérica. Tenemos que la curva de temperatura debe ser bifásica, existiendo una diferencia entre 0.4 a 0.5 grados centígrados entre la primera y la segunda fase del ciclo. Y el ascenso térmico se va a presentar entre el día 12 y 16 del ciclo, y que se deberá mantener por lo menos 11 días o permanecer elevado cuando se consigue la gestación. Si tenemos un patrón monofásico, quiere decir que, pues bueno, es señal de anovulación. El siguiente estudio que tenemos es la biopsia de endometrio. Este es un método pues que no es muy confiable, que puede llegar a ser molesto para las pacientes y está basada en el principio de que el endometrio pues es un órgano blanco y los cambios hormonales pueden provocar cambios en el mismo. Pues como por ejemplo pues la progesterona provoca la deshidratación de endometrio. Para esto es necesario realizar dos biopsias en 2 ciclos consecutivos. Para su interpretación es preferible pues tomar la biopsia en fase secretora tardía, tratando de tomarla pues de manera lineal y anterior, por la posibilidad de un embarazo temprano. En caso de que exista pues la fuerte sospecha de embarazo, pues mejor no se efectúa. Para su evaluación utilizan los criterios de Noyes de 1950 y los de Dallenbach-Herweg en 1994. Estos autores, pues compararon las características histológicas del endometrio con las modificaciones de la temperatura corporal basal y desarrollaron pues criterios estandarizados para fechar el endometrio, los cuales aún están vigentes. Como por ejemplo tenemos en la imagen que está a nuestra derecha. Aquí podemos observar los criterios de Noyes y estos se van a dividir en grado de mitosis glandular, pseudoestratificación de los núcleos, vacuolas basales, la secreción, el edema del estroma, reacción pseudodesidual, mitosis del estroma y la infiltración leucocitaria. Y como podemos observar, va a estar bueno, como podemos observar, tienen como cada característica tiene como su fase de acuerdo al ciclo, pues, al ciclo ovulatorio, pues. Por ejemplo, la infiltración leucocitaria se puede observar que hay un descenso al inicio del ciclo, se mantiene en niveles pues bajos o en realidad no hay por casi todo el ciclo y se vuelve a elevar a finales del ciclo. Este será un ejemplo pues, de los criterios de Noyes. También otro estudio que tenemos es la progesterona plasmática. Esta se caracteriza porque, bueno, tiene muchas limitaciones ya que es una hormona de liberación por pulsos,
lo cual pues nos impide valorar pues una fase lútea deficiente. Y tampoco nos da datos sobre el endometrio, por lo que no es aplicable de manera rutinaria en la práctica clínica. Es útil para saber si una mujer ovula o no, pero no más en ese ciclo. ¿Qué quiere decir? Que pues los niveles de progesterona plasmática en un ciclo no nos va a definir cómo van a estar los siguientes ciclos. Por eso se debe tomar pues por cada ciclo. Esto debe ser aproximadamente entre los días 6 y 7 tras la ovulación. Y lo vamos a dividir en fase lútea adecuada, fase lútea insuficiente y ciclo anovulatorio. La fase lútea adecuada se caracteriza cuando hay más de 15 nanogramos por mililitro. La fase lútea insuficiente es cuando hay menos de 10 nanogramos por mililitro. Y el ciclo anovulatorio se caracteriza porque hay menos de 3 nanogramos por mililitro. Bueno, ahora tenemos el test de clomifeno. Este es uno de los estudios que más se realiza para la funcionalidad ovárica en mujeres. Bueno, primero, ¿en qué consiste? Esta prueba fue descrita por Nabot y sus colaboradores, perdón, y consiste en calcular las cifras séricas basales de la FSH. Primero vamos a determinar la FSH al tercer día del ciclo menstrual. Luego vamos a administrar 100 miligramos de citrato de clomifeno a partir del tercer día y va a ser cada día hasta el día 7 del ciclo. Y nuevamente vamos a tomar una determinación sérica de FSH el día octavo del ciclo. La suma de ambas nos tiene que dar una cantidad menor a 26 miliunidades por mililitro. Si nos da mayor, quiere decir que esto es anormal. Pero, ¿en qué consiste este estudio? ¿Cuál es como la fisiología del estudio? Bueno, el citrato de clomifeno se basa en las propiedades antiestrogénicas de este, puesto que antagoniza los receptores estrogénicos de la hipófisis, como podemos ver en la imagen, y modula la foliculogénesis. Esto va pues a promover el reclutamiento folicular, la producción de estradiol y finalmente pues debido a las cantidades elevadas de estradiol va a haber una disminución de la FSH. Entonces en el octavo día del ciclo por eso debemos encontrar un FSH pues bajo o en cantidades no tan elevadas. Cuando tenemos lo contrario, o sea, una situación anormal, esto se debe a que hay una poca reserva ovárica. Por lo tanto, las células de la granulosa producen una escasa inhibina. La inhibina hay dos tipos, A y B, y estos nos van a ayudar para el control de la FSH. Entonces, como hay una poca cantidad de inhibina, la retroalimentación ovárica hipofisaria está alterada y si se administra pues citrato de clomifeno, las cifras de FSH sérica pues se van a seguir manteniendo pues elevadas. O sea, no. Ahora tenemos la evaluación de las alpinges, útero y cervix. Bien, para el estudio cervical podemos utilizar la cánula de inseminación. Esta nos va a permitir evaluar pues, la integridad anatómica del cervix, la cual deberá pasar fácilmente hacia la cavidad uterina. Un paso difícil nos debe hacernos como sospechar de alguna alteración y por lo tanto utilizamos la esteroscopía. Y pues la esteroscopía, pues en caso de que, pues en la cánula de inseminación, si ya tuvimos como alguna sospecha, por ejemplo, de estenosis, entonces esto nos va, pues, este estudio pues nos permite de manera más fácil, pues comprobar, pues, si hay estenosis o no. Otro estudio que tenemos es el test postcoital. En realidad, ya casi no se practica, pero este se va a citar como parte del estudio del factor cervical. Está indicado realizarse de 6 a 8 horas postcoito en fase preovulatoria y se espera encontrar al menos 10 espermatozoides por campo. Cuando no es así, se puede sospechar de una probable infección de vías seminales, anticuerpos antiespermas y una deficiente secreción de moco secundaria a algún tratamiento cervical. Normalmente, si se practica va a ser en mujeres jóvenes, menores a 35 años, pero el problema es que
es que es muy subjetivo. Esto pues el resultado va a depender mucho del doctor pues que realiza el estudio. Por eso también ya casi no se practica. Luego tenemos en el útero los estudios que se utilizan es la ecografía vaginal, la esterosonografía, la esterosalpingografía y la esteroscopía y la salpingografía. En cuanto a las salpinges, pues es la esterosalpingografía, esterosonografía y la paroscopía. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Bien, primero tenemos la ecografía vaginal. Este juega un rol muy importante en el diagnóstico y tratamiento de la esterilidad, ya que nos permite pues evaluar la presencia pues de endometriomas, miomas, pólipos, así como varios poliquísticos. Nos ayuda pues tanto en la etapa diagnóstica como en tratamiento, ya que en la etapa diagnóstica facilita la identificación de algunas causas, controla los cambios morfológicos que tienen lugar en el ovario y en el útero durante el ciclo normal y las respuestas a diferentes pautas de estimulación ovárica. También facilita las técnicas invasivas y permite una evaluación temprana en caso de que ya se haya dado la gestación, así como evolución de la misma y descartar alguna complicación como embarazo ectópico. Bien, luego tenemos la histerosalpingografía. Esta es una prueba diagnóstica que se utiliza para ver la estructura del útero y las trompas de falopio mediante rayos X y un medio de contraste. Y aparte de que nos puede pues aportar información sobre la permeabilidad de las trompas. Esto no se debe ser posterior a la menstruación entre el día 7 y 10 del ciclo. Hay que tener preparación intestinal y junto con las pruebas de función ovárica bueno, son parte de los estudios básicos, es decir, de los estudios que se deben pedir de primera instancia en mujeres pues con alguna alteración o problema de esterilidad. También tenemos la histeroscopía. La histeroscopía, pues, esto se va a utilizar cuando tengamos una hemorragia uterina normal, la evaluación de los efectos mullerianos, una evaluación de la actividad uterina más determinada por la salpingografía, una corrección de tabiques y septos y pólipos endometriales. También tenemos la laparoscopía, que esta se va a utilizar cuando tengamos una serología positiva para clamidia trachomatis e IgG, infertilidad de causa desconocida, histerosalpingografía normal, fallo de 4 ciclos previos de estimulación ovárica o una esterilidad mayor a 4 años. Disculpen, me equivoqué de palabra. Bien, ahora vamos con la infertilidad masculina. Recordemos que el estudio de la esterilidad es en pareja, es decir, hay que estudiar tanto a la mujer como al hombre. Por lo menos como pues, médicos generales debemos pedir el estudio básico en hombres, que es el espermiograma. Este estudio es un reflejo de la actividad testicular y producción espermática, pues nos permite pues determinar tanto la cantidad, calidad y movilidad del semen. Este se debe realizar con un periodo de abstinencia sexual de 2 o 5 días previos al examen. Y la forma de hacerlo pues es por medio de la masturbación se va a depositar el semen en frascos de vidrio o plástico de boca ancha y tiene que estar a una temperatura ambiente. Y en el frasco pues vamos a poner tanto el nombre o el número de identificación del paciente. Bien, en cuanto a las características del espermomiograma, primero voy a hablar por la licuefacción y la viscosidad. La licuefacción, pues, bueno, en cuanto a la muestra de eyaculado, se debe dejar licuar pues, por algún tiempo para poder realizar el estudio. Normalmente, esto sucede entre 15 y 20 minutos después después de que se haya depositado el semen en el frasco. Puede llegar a pasar incluso en 60 minutos, pero mayor a 60 minutos ya indica que, pues, que hay algo pues anormal ahí. También tenemos pues la viscosidad. La viscosidad pues va a examinar la presencia de hilos por una viscosidad aumentada y estos se tienen que romper para que no interfieran con el estudio. Si tenemos un semen muy viscoso puede indicar problemas pues en la próstata. Bien, luego tenemos la apariencia, que tiene que ser de un color como gris amarillento. Si la muestra es muy transparente puede indicar presencia de leucocitos y si es muy opaca se sospecha pues con una concentración elevada de espermatozoides. También tenemos que evaluar el volumen.
El volumen de esperma pues eyaculado se mide en mililitros con una pipeta de laboratorio. La cantidad promedio de semen por eyaculado, en el hombre es como entre 2 y 4 mililitros. Aunque esto puede variar de acuerdo a la función de diferentes aspectos como la abstinencia sexual, el estrés, entre otros. El volumen es como demuestra como alteraciones que puede haber tanto en las vesículas seminales, próstata, glándulas vulvoureterales, epididimo, etc. De acuerdo a la OMS, se considera un volumen de eyaculado normal a partir de 1.5 mililitros. Luego tenemos el pH, que el pH va a indicar un equilibrio de diferentes secreciones glandulares accesorias, como la secreción alcalina de la vesícula seminal y la secreción ácida prostática. Este se debe de medir aproximadamente 30 minutos después de tener la muestra, máximo una hora, y se considera normal cuando tenemos un pH mayor o igual a 7.2. Bien, ahora tenemos lo que es la aglutinación. La aglutinación se define como la unión de espermatozoides móviles entre sí. Este se divide en diferentes grados. Tenemos, por ejemplo, el, el grado 0, que no se encuentran grupos de espermatozoides adheridos. El grado 1 es que existen ciertos grupos con aglutinación, pero no representan más del 10% del total de espermatozoides de la muestra del semen. Tenemos el grado 2, que es más del 30% de los espermatozoides se encuentran formando aglutinación espermática. Tenemos el grado 3, en el cual más del 50% de los espermatozoides se encuentran adheridos, y el grado 4, que es que todos están pues aglutinados. Hay que diferenciar aquí dos términos, que es aglutinación y, y agregación espermática. Si los espermatozoides adheridos se mueven, entonces vamos a hablar de aglutinación. Si por el contrario los espermatozoides unidos entre sí están como inmóviles, entonces eso se va a definir como agregación espermática. La aglutinación puede sugerir la presencia de anticuerpos en el eyaculado. También puede ser una concentración muy elevada de espermatozoides en el eyaculado, cambios en el pH del semen por problemas de glándulas accesorias, aumento de temperatura corporal durante procesos febriles, presencia de gran cantidad de células epiteliales o escamosas, o incluso determinados tipos de bacterias pueden producir la aglutinación en el semen. Y pues en esta imagen pues podemos observar pues los diferentes grados de aglutinación. Luego tenemos que evaluar la movilidad. En la movilidad tenemos que analizar primero su progresividad, es decir, se analiza si la movilidad es progresiva o no. Si los espermatozoides no consiguen avanzar en distancia, atravesar el aparato reproductor femenino hasta llegar al óvulo, será muy complicado. También tenemos como que la forma del movimiento, que indica pues si los espermatozoides se mueven de forma rectilínea o en círculos o en zigzag. Y también la velocidad, que se anota si el movimiento es rápido o lento. Tenemos tres tipos de movilidad. Primero es el tipo A o de grado 3, que es un grupo de espermatozoides con movilidad progresiva, rápida y rectilínea. Tenemos la movilidad tipo B o de grado 2, que son espermatozoides que se mueven de forma progresiva pero lenta. Tenemos la movilidad tipo C o de grado 1, que es la movilidad de los espermatozoides es lenta y sin desplazamiento. No se observa progresión, sino que se mueven sobre la misma posición. Y luego tenemos la movilidad tipo D o grado 0, que se trata pues del grupo de espermatozoides estáticos o inmóviles, tanto vivos como muertos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, podemos estudiar la movilidad total, que tenemos que sumar pues la movilidad tipo A, la tipo B y la tipo C, y se da resultado un 40%, que quiere decir que mínimo el 40% de los espermatozoides en la muestra deben moverse. Y la movilidad progresiva es nada más vamos a contar los tipos A y B. Y quiere decir pues que de la muestra obtenida el 32% debe tener una movilidad progresiva. Bien, ahora tenemos... aquí tenemos una imagen de los diferentes tipos, tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Ahora tenemos la vitalidad. La vitalidad,
se calcula pues el porcentaje de espermatozoides vivos y muertos de una muestra de semen. Aunque la movilidad pues nos puede indicar pues que el esperma pues está vivo, no todos los espermatozoides inmóviles pues están muertos. Solo que la vitalidad no se va a medir en todos los estudios. Esto normalmente se indica cuando existe más de un 40% de los espermatozoides inmóviles. Existen varios tests que nos pueden ayudar. El más utilizado es el test de eosina, o conocido como el test de Williams-Pollack. Aquí los espermatozoides muertos tienen perforaciones y agujeros en sus membranas, por lo que van a ser permeables al colorante de eosina. Mientras que los que están, pues, los espermatozoides que se encuentran vivos, es como estos no tienen perforaciones, ellos van a aparecer blancos, como podemos ver aquí en la imagen. Como un esperma pues es blanco, que significa que está vivo, y un esperma que está morado debido a la coloración que entró por las perforaciones de las membranas y tiene una coloración como más morada. De acuerdo a la OMS, en la muestra debe haber al menos el 58% de los espermas deben estar vivos. Si hay menos de ese porcentaje, entonces ya es algo anormal. Luego tenemos la cantidad. La cantidad va a tomar en cuenta el número total de espermatozoides y por eyaculación, y para esto necesitamos la concentración de espermatozoides por mililitro. Bien. Para esto, el método de recuento consiste en contar los espermatozoides que hay por cada 10 cuadros, es decir, por cada fila o columna. Vamos a utilizar lo que se llama la cámara de Macler. Esta va a consistir en una cuadrícula que va a estar perfectamente definida en 10 filas por 10 columnas que facilita el conteo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es contar los espermas que hay cada 10 cuadros, y el resultado debe multiplicarse por 1.000.000 por un mililitro, y finalmente se obtiene la concentración de espermatozoides expresada en millones de espermatozoides por mililitro. El resultado suele ser normal, son 15 millones por mililitro, y una vez que ya tenemos este resultado, para sacar la cantidad total de espermatozoides, será necesario multiplicar la concentración espermática por el volumen de la muestra de semen, y el resultado normal, de acuerdo a la OMS, debe ser de 39 millones por eyaculado. Aquí en la imagen de la derecha podemos observar pues la cámara de Macler, dividido tanto en filas como en columnas. Luego tenemos la morfología. La morfología la vamos a dividir en tres partes: cabeza, cuello y cola. La cabeza debe ser ovalada y lisa, de 5 a 6 micrómetros de largo y de 2.5 a 3.5 micrómetros de ancho. El cuello debe ser una zona un poco más ensanchada que la base de la cola, y la cola va a estar conformada por las moléculas estructurales responsables del correcto reparto de cromosomas. Aquí en la imagen de la derecha tenemos los defectos, como por ejemplo podemos observar una cabeza más alargada, una piriforme, una redonda, amorfa o vacuolada, etc. Por ejemplo, defectos en la pieza media, que es si está angulado, si está simétrico, si está engrosado, si está delgado. Y tenemos defectos en el flagelo, si es más corto, si es más angulado, si es enrollado, etc. Bien, aquí es muy importante hacer énfasis porque tenemos dos criterios. De acuerdo a la OMS, si tenemos un porcentaje de 4% o más en la muestra con espermatozoides con morfología, entonces es normal. Es decir, que si tenemos si tenemos el 96% de espermas con una morfología anormal, es normal. Pero esto es como menos restrictivo. Y los criterios, entonces tenemos otros criterios que son los criterios estrictos de Kruger, como su propio nombre lo dice, son más restrictivos y mencionan que debemos tener al menos mínimo el 14% de los espermas en la muestra con morfología normal. Es decir, que un 86% puede estar con una morfología anormal. Los criterios que se utilizan más son los criterios estrictos de Kruger. Luego tenemos los leucocitosis. Estos suelen ser escasos en el líquido seminal o incluso pueden estar ausentes.
Las causas principales pues de que encontremos leucocitos son infecciones o inflamaciones de las vías urinarias y sobre todo pues la prostatitis. De acuerdo a de acuerdo a la OMS, el valor de referencia es que debe haber una cantidad menor a 1 millón de leucocitos por mililitro. Y también algo que este estudio lo podemos identificar por medio de por medio de peroxidasa, ya que estos son peroxidasa positivos. Bien, ahora este pues es un resumen. Tenemos los criterios que estaban de la OMS en 1999 y los en el 2010, que son los que se utilizan actualmente. Son pues todos los criterios que les acabo de mencionar. Nada más recuerden que en cuanto a la morfología, en vez de ser 4%, se suele utilizar más los criterios de Kruger, que es un 14%. Y bueno, luego tenemos pues algunos términos. Esto se va a definir de acuerdo a los resultados que tengamos en el espermamiograma. Bien, tenemos la aspermia, que se caracteriza por la ausencia completa de semen secundaria a la incapacidad para eyacular. La hipospermia, que esto tiene que ver con el volumen reducido en el semen, es decir, menos de 1.5 mililitros por eyaculación. Tenemos la azospermia, que es la ausencia completa de espermatozoides en el semen, secundaria a causas obstructivas o no obstructivas. La oligospermia, que esta se diagnostica pues con una cantidad de espermatozoides por mililitro eyaculado pues está disminuida, es decir, a menor a 15 millones por mililitro. La astenospermia, que es una movilidad espermática reducida, cuando tenemos una motilidad total menor al 40% o una motilidad progresiva menor a 32%. Y la teratosospermia, esta se caracteriza cuando tenemos una morfología anormal de los espermatozoides, que incluso puede combinarse con oligospermia y astenospermia. Y bueno, nada, hay que recalcar pues que en cuanto al tratamiento pues va a depender de la causa pues de la esterilidad. Ya vimos las múltiples causas pues, que puede ocasionar esterilidad en una mujer y, y bueno, eh, también es importante recalcar que por lo menos hay que pedir 3 estudios básicos para el estudio de una pareja pues con esterilidad, que son las pruebas de función ovárica, la estereosalpingografía y el espermamiograma. Y bueno, sería pues todo de mi parte. Aquí les dejo mis bibliografías. Eh, cualquier duda estoy a su disposición y gracias por su atención.